Bienvenidos. Le damos la más cordial bienvenida a todos los presentes a la primera charla MEC del año 2021, en este segundo año de pandemia que tenemos en nuestro país. Y hoy tenemos la suerte de tener como invitada a Marcela Gray. Marcela Gray, como todos saben, es exalumna de la escuela. Las charlas MEC son charlas donde invitamos a exalumnos de la escuela. Y ella entró a nuestra universidad, a nuestra escuela, a buscar una carrera y la encontró. Pero no solo encontró su carrera, sino que encontró algo más, encontró al amor de su vida. Y por eso hoy tenemos con nosotros no solo a Marcela, sino que también a Marco Suárez, con quienes han volado muy alto. Han dejado nuestro país, se fueron a Estados Unidos y luego llegaron a Canadá, donde ella trabaja en la principal compañía aeronáutica europea, Airbus, y su marido trabaja en el área de iluminación, también como ingeniero mecánico. Y hoy tenemos la suerte de tener a los dos con nosotros para que nos cuenten cómo ha sido esta trayectoria como ingenieros mecánicos y a la vez como matrimonio, ¿no? Para llegar a donde están. Bueno, antes de darle el pase a nuestros invitados, dejo con ustedes a don José Luis Balín, quien quiere darles la bienvenida. Hola, buenas tardes. Realmente para la escuela y creo que para los profesores y los alumnos es de gran satisfacción recibir hoy a Marcela y a Marco, exalumnos de la escuela, y que por suerte divina y gracias a la voluntad de ellos incluso hoy están juntos como pareja y se encuentran aquí hoy para mostrar las experiencias que han vivido, hablar algo de cómo fue su trayectoria por la escuela, pero más que todo para hablar desde el punto de vista profesional y transmitir esta experiencia que debe ser muy interesante y muy enriquecedora. Entonces, nada, dejarlos que conversen, y ya veo que hay un auditorio bastante numeroso, deben ir incorporándose otros, y yo lamento que antes de las 3 p.m. me tengo que retirar porque tengo otra reunión, pero los dejo en buenas manos con Verena y con Roberto. Entonces, gracias a ustedes por esta participación y adelante. Muchas gracias. Antes de darles la palabra, quiero recordar que en este sistema que estamos transmitiendo hoy en día por primera vez, que es Zoom Webinar, no se ve el auditorio, los presentes. Sin embargo, igual pueden hacer preguntas pueden hacer preguntas durante la presentación y al final de la presentación ellos pueden responder. Tienen que hacer las preguntas o se pueden hacer las preguntas abajo, donde dice Q&A, pueden hacer las preguntas que al final vamos a leer para que ellos puedan responder. Así que sin más los dejo aquí con nuestros dos exalumnos. Bueno, buenas tardes. Marcela Gray, Marco Suárez, se nota la diferencia. Marcela va a poner una pequeña presentación PowerPoint para explicar un poco toda nuestra trayectoria, desde que comenzamos a estudiar mecánica hasta el año 2021, que nos encontramos aquí en Canadá. Sí. Entonces lo que vamos a hacer esa presentación, pero vamos a parar un poco, salir de la presentación para tener una conversación también de lo que ha sido nuestra vida. Okay. Empezamos. Espérate. Las cosas de la tecnología, ¿ven? De base. Listo. Okay. No lo pones como presentación. ¿Quieres que lo ponga como presentación? Sí. Ahí estamos. Bueno, nosotros cuando nos invitaron a este webinar, pensamos primero, ok, ¿qué es lo más interesante que podríamos hablar? De nuestros trabajos, de nuestra vida, y al final habíamos preparado una presentación estilo currículum vitae, pero muchos detalles. Con muchos detalles, muchas cosas técnicas, que en realidad no vale la pena en tan poco tiempo, sino que
lo importante, sobre todo lo que nosotros creemos que es la formación que nos entrega nuestra universidad, es cómo nosotros la aprovechamos, lo importante que son los profesores de nuestra formación, que nosotros cuando empezamos realmente no nos damos cuenta lo importante que son, sino que con el tiempo y ya con la experiencia uno va... Se acuerda de cómo fue esa trayectoria. ¿Quieres que lo...? Claro, no, nosotros empezamos, nos conocimos estudiando técnico universitario en la Universidad Técnica Federico Santa María, en la sede de José Miguel Carrera, que es un paradero antes que la Escuela de Ingeniería Mecánica. ¿Verdad? Y ahí nos conocimos el año 89. Entramos los dos el año 88, jovencitos, 18 años, 17 años, y ya el 89 nos conocimos, nos enamoramos. Yo apenas vi a Marcela, supe que iba a ser mi señora, aunque ya no lo sabía. Y cuando nos titulamos de técnico, eso fue como el puntapié que nos dijo, ok, somos jóvenes, hay más todavía que aprender, pero ¿dónde estudiamos? Nosotros como sanzanos podríamos haber seguido en la Casa Central, porque cumplíamos todos los requisitos en cuanto a notas y tiempos de estudio, pero nuestra decisión fue cambiarnos a la Universidad Católica del Paraíso, justamente por el currículum abierto y universal que tiene, y no tan técnico como la Federico Santa María. Ese fue como la primera gran decisión como personas maduras que tomamos, y entramos a estudiar a la Escuela de Ingeniería Mecánica. Cuando terminamos la sede. Claro, cuando terminamos la sede. Cuando además hicimos el examen de título juntos. Hicimos el examen de título juntos. Y ahí una cosa que nos marcó mucho, sobre todo en la escuela de técnico, fue el profesor Germán Henning, que en la primera clase que tuvimos, el discurso que él hizo, él habló de los alumnos que él había tenido y que trabajaban en el exterior, en Australia, Alemania, diferentes partes del mundo. Y eso fue lo primero que, por lo menos en mi lado, me dijo, ok, eso es lo que yo quiero para mi futuro. Y también otra marca más de que como técnico era más difícil lograr hacer algo afuera sin tener una base más sólida en cuanto a la educación de lo que es la ingeniería mecánica. Sí, es divertido. Y a mí también me pasó lo mismo. Me acuerdo de los profesores que decían, y yo soñaba en eso como, vamos a viajar, vamos a seguir nuestros estudios afuera. Habían ciertos profesores que yo me acuerdo que nos inspiraban en ese sentido a ir más lejos de lo que era solamente lo necesario para terminar un ramo. Y eso para mí fue súper importante también. Fueron casi los mismos profesores. Claro. que después en la Escuela de Ingeniería Mecánica fue diferente, porque ahí como que nos dividimos un poco en lo que nos gustaba estudiar y en qué era nuestro fuerte o nuestras partes más debilidades. Claro. Sí. Pero que siempre la suerte que teníamos también, que la debilidad de uno era la fortaleza del otro, entonces nos complementamos muy bien durante la carrera, incluso aunque estábamos en mallas diferentes. Marcela, yo creo que la última ingeniera de ejecución que salió de... Yo creo que me rogaban para que me titulara, para que se acabara la carrera de ingeniería de ejecución mecánica. Porque mientras todos sus compañeros se habían cambiado a ingeniería mecánica, claro, ella nunca quiso, como buena mujer. Y además, yo me demoré mucho entre egresar y titularme, que si yo pudiera decir ahora, dar un consejo a los alumnos, no se tomen tanto tiempo. Es importante hacerlo lo más rápido después de que egresa, porque se vuelve una tarea difícil y hay cosas que tú has olvidado, entonces tienes que volver a retomarlo. Yo encuentro que es más difícil cuando tú quieres hacer tu memoria y titularte después de mucho tiempo de haber egresado. Así que, consejo, háganlo rápido. Y más encima es una desventaja contra toda la competencia que hay en este minuto por encontrar un puesto de trabajo.
Es decir, un egresado, lo bueno que tiene es que es más barato, pero en el tiempo siempre va a ser eso, un egresado, jamás va a ser un ingeniero. Entonces es importante uno terminar su carrera, egresar y titularse lo más cerca posible. Sí. La razón de que Marcela se tuvo que titular fue cuando postulamos para irnos a Estados Unidos, a trabajar a Estados Unidos. Nos pedían a los dos tener nuestro título de ingeniero para viajar con visa especial de ingeniero a trabajar a Estados Unidos, o si no, Marcela no podría haber ido como profesional a trabajar, sino que como la gente que se iban los ingenieros y las señoras se iban a hacer voluntariado a Estados Unidos. Sí, claro, pero, perdón, voy a volver a lo anterior. Una de las cosas que me pasó en la universidad, y porque la verdad que lo estamos viendo en la presentación, es uno de los valores, bueno, una de las cosas que era importante para nosotros en la universidad era lo que nos daba no solamente la parte técnica de la universidad, sino la posibilidad de tomar otros ramos. Yo me acuerdo haber tomado ramos como el amor y no sé qué cosas. Amor y familia. Amor y familia. Las sectas. Cosas súper interesantes, que ahora yo las recuerdo como algo, las atesoro en ese sentido, las valoro, más de lo que lo hice cuando yo estaba en la universidad en ese tiempo. Y hay otras cosas que me han pasado que es increíble. Yo digo, cuando yo estudiaba en la universidad, habían ramos que para mí eran un camello, difíciles, eran difíciles en ese tiempo, que uno era resistencia a materiales, me acuerdo, era algo que yo decía, yo jamás voy a hacer esto en mi vida. Me ha perseguido eso toda mi vida, en mis trabajos. Todo lo que tengo que hacer tiene que ver con resistencia a materiales. Tengo que saber las características y he aprendido a verlo de otra manera y a apreciarlo de lo que a lo mejor me pude haber perdido cuando lo hacía en la universidad, pero que solo, y pensando que yo no me gustaba hacer ramos, así todo aprendí cosas y supe como atesorar estos, sobre todo las herramientas que nos entrega la universidad, en el sentido de dónde ir a buscar la información, cuáles son las normas que tengo que referirme. La validación de la información. Exacto. El estudio, la investigación, porque sí, nos ha tocado harto, sí, harto desarrollo de pequeñas cosas, pero que a la vez en lo que es el desarrollo de nuestro trabajo han sido importantes. Sí. Y voy a salir un poco de la presentación. Si nos ven, ¿ellos nos ven? Todos nos ven. Bueno, no lo voy a poder hacer. Que tenía que parar el Backflash, ok. Dame un segundo, muchachos, tengo un problema técnico. Por supuesto. Ok, volvemos. Lo que pasa es que cuando nosotros mostramos la pantalla, en el fondo no se ven... los vemos con o sin PowerPoint. Mi hermano me acaba de dar el dato de lo que quería saber. Los vemos con o sin PowerPoint. Perfecto, gracias. Cuando terminamos la universidad, bueno, yo terminé la universidad antes, me fui a trabajar. Se quería casar. No es cierto. Sí, es cierto. Okay. Lo que a mí me pasó cuando yo salí de la universidad, y yo creo que hay mucho que trabajar en ese sentido todavía, si las cosas son así todavía en Chile, porque en ese tiempo yo quería, no era lo que yo quería trabajar, por ejemplo, en la minería o algo así, pero yo quería tener las mismas oportunidades que tenían mis compañeros, en el sentido de que si yo postulaba a un trabajo, me consideraran exactamente igual como un compañero. Y no solamente por el hecho de que era mujer, dejar mi currículum vitae de lado. Eso para mí fue muy difícil hacer en Chile. Yo tenía opciones de trabajo que sin ser ni peyorativo ni mirarlas en menos, siempre eran o ventas técnicas o ahora hay más proyectos, pero en ese tiempo no habían tanto mirado desde ese punto de vista. Entonces yo creo que en ese sentido, o la educación. Entonces,
Y es tan importante o es de la misma manera, es igual. Lo que yo vivo bueno, esa fue una de las decisiones que nos impulsó también a salir del país, pero me costó mucho trabajo, primero, encontrar un trabajo. Segundo, lo encontré no porque, no porque yo era, no sé, pues porque hubiera tenido la mejor nota en algún ramo. Lo obtuve más que nada por mi inglés. Mi inglés hizo la diferencia. El nivel de inglés que yo tenía, que yo me preparé durante los años de la universidad, era muy bueno. Entonces, eso me permitió realmente una ventana más diferente a lo mejor que mis compañeros, pero tenía la otra parte que era la diferencia entre ser hombre y ser mujer, a qué yo tenía acceso como trabajo. Y eso fue difícil, porque yo quería tener... Y a la escala salarial. A la escala salarial también, claro, obvio, no tenían los mismos derechos. Cuando me contrataron finalmente, que fue en una compañía internacional, Sandvik, yo hacía el mismo trabajo que mis compañeros y aún así tenía una diferencia de salario. Entonces, esas cosas yo las encontraba injustas. Y siempre, no me peleaba, pero nunca he sido muy radical en ese sentido. Pero siempre yo era, en el fondo, defender este punto diciendo, no, si hacemos el mismo trabajo, la misma responsabilidad, tenemos que tener el mismo salario. Eso es normal. Claro, ¿no? Y lo importante también de destacar en eso, que en nuestra época, en la escuela, sobre todo en la escuela de nosotros, también esa discriminación existía. Yo la veía con mis compañeros con respecto a las mujeres que habían en la escuela, en la forma de tratarlas y en la forma de considerarlas. Entonces, es importante, es decir, a mí lo que me abrió los ojos es justamente haber sido el pololo de Marcela y entender que realmente no es solamente porque es bonita, ella va a llegar donde ha llegado, sino que también tiene cerebro, también tiene habilidades, también tiene fortalezas que son importantes destacar, y sobre todo en una carrera tan masculina o tan no sé. No, pero es así, estereotipada. Y todo el mundo, yo me acuerdo que me preguntaban, y yo nunca, en ese sentido, nunca me había preguntado eso. Pero decían, ingeniero mecánico, y vas a trabajar con los autos. Nada que ver. O sea, sí, hay gente que trabaja relacionado con motores y todo, pero para mí la ingeniería mecánica es una de las ingenierías en las que tienes un panoplie, dicen en francés, una variedad de... una gama de oportunidades increíbles, porque uno puede trabajar en energía, proyectos, en aeronáutica, en mecánica, en minería, puedes desarrollar tu propia empresa. Es increíble, yo encuentro que es una de las ingenierías más completas. Y me ha pasado justo aquí, cuando en mi trabajo, siempre ellos me preguntan que dónde estudié, que cómo fue que llegué ahí, porque en realidad lo que más uso en este minuto es uno de los ramos que es menos conocido en Chile, que es el dibujo técnico. El dibujo técnico en la carrera era como, lo tengo que hacer, pero que no es como ahora, que ahora todo un software, pero realmente para utilizar dibujo técnico, yo no he encontrado todavía a nadie que no haya hecho dibujo como se hacía antiguamente, capaz de interpretar un plano como se debería interpretar, o de realizar los planos como se deberían hacer, que ahora cualquier persona puede hacer dibujo técnico, con AutoCAD, con SolidWorks. Cualquier persona puede hacer un dibujo, pero el principio del dibujo es que lo que uno dibuja allá se ha interpretado en Japón, en Rusia, en China, sin necesidad de hablar. Sí, pero vamos a contarles un poquito también esto. Sí, avancemos un poco, porque estamos entrando en la lata como viejo. Bueno, después de tomar de empezar nuestros años de carrera en Chile, se me dio la oportunidad de asistir a una entrevista por la empresa Maytech, que estaban buscando ingenieros chilenos para llevarse a Estados Unidos, que necesitaban ingenieros.
en esa época había muy pocos ingenieros mecánicos, sobre todo que se quisieran ir a un estado tan chico, a una ciudad tan chica. Entonces Estados Unidos daba la posibilidad daba visas especiales para ingenieros extranjeros. Y durante la entrevista, lo que les pareció muy interesante fue que conté que Marcela también era ingeniero mecánico y que sería algo, algo interesante si nos contrataban a los dos. Claro. Entonces ella también tuvo que pasar su entrevista. Me llamaron a entrevista, cosa que yo no andaba buscando trabajo, yo ya tenía trabajo, ya estábamos casados en ese tiempo. Los dos teníamos trabajo. Sí, es cierto. Sí. Estábamos viviendo en Santiago. ¿No? Estábamos viviendo en Santiago y en realidad era cuando nos interesamos en esta empresa, era porque decía trabajar en Estados Unidos. Claro, y tenía una maquinaria de punta y era muy nueva. Entonces era interesante para nosotros por dos cosas. Una, Marco siempre tenía el sueño, Marco tenía el sueño de siempre salir del país. No sabía, tu sueño en realidad era como Australia, qué sé yo. Bueno. Claro, un clima mejorcito. Sí. Y mi sueño era en realidad las oportunidades, tener las mismas oportunidades que pudiera tener Marco, que pudiera tener mis compañeros. Eso para mí era importante. Entonces dijimos, ok, esto de Estados Unidos parece una buena oportunidad. Vimos que era un trabajo interesante. Una de las preguntas que nos hicieron, que nosotros estando en Chile, por la época que vivíamos y todo, nos preguntaron si teníamos algún problema con hacer armamento. Que nosotros pensábamos, a lo más de armamento que nosotros habíamos visto eran las paradas militares. Claro, y nada más. O armas para la casa, me acuerdo. Claro. Que era solamente como de juguete. Así que no, ningún problema. Pero como la historia no es algo, no es algo que se pueda predecir. Nosotros nos contrataron como en diciembre, ¿no? Nos contrataron en marzo del 2001. Ok. En marzo del 2001 para viajar en septiembre. El proceso era largo, claro. En septiembre del 2001, que era más o menos, se demoraban 6 meses en estar aprobadas las visas de ingeniero. Claro, en el tiempo que nosotros vendimos todas nuestras cosas, nos fuimos a vivir con mis papás. ¿Hasta qué? El tiempo más duro de mi vida, sí, con los seguros, terrible, pero bueno, lo superamos. Exacto. Y el día que, el 11 de septiembre del 2001, íbamos con Marcela y mi suegra, íbamos a Los Vázquez a rezar. A rezar. Exacto. Para que esta nueva aventura fuera algo bueno para nosotros. Algo nuevo para nosotros como familia y poder empezar afuera y sentirnos apoyados. Y cuando íbamos camino a Los Vázquez, sí. No era Los Vázquez, no, ya está, era Los Andes, era Los Andes, sí. No Los Vázquez, sí. Era Santa Teresa de los Andes. Importante ese dato, tienen que ir para allá. Ella siempre cumple, sobre todo para los exámenes. Pero no alcanzamos a salir de la casa ese día, fue muy temprano. Claro, cuando empezaron los bombardeos de las Torres Gemelas. Exacto. Entonces, y Marcela tenía, ya no me acuerdo muy bien, pero yo creo que era ese mismo día en la tarde, ella tomaba su avión, por eso íbamos a Los Andes. Y nos llamaron para cancelar el vuelo, vimos en las noticias lo que había pasado y bueno, fue toda una sorpresa saber qué es lo que vamos a hacer, bueno, qué es lo que va a pasar. Llegar a un país en guerra. Exacto. Bueno, la compañía nos contactó y finalmente mi vuelo se retrasó una semana. Yo viajaba un mes después. Tú viajabas un mes después. Y mi vuelo se adelantó 2 semanas. Sí, okay. Porque necesitan, mientras más gente tuvieran, sí. mejor. Bueno, eso fue para mí una de las cosas, el primer shock, porque primero yo decía, seguro que van a llevar a Marco primero porque es mi marido. No, fui yo la primera. Y cuando llego allá, es como llegar a yo no sé, nunca me había sentido en una situación. En un país en guerra, en el que había la milicia, estaba por
todas partes. El nacionalismo. Sí, y nos dimos cuenta, bueno, al llegar me di cuenta que la compañía no era que hacía armas simples, Armas de juguete. eran las metralletas que se llevaban a Afganistán. Así que fue una cosa impresionante el shock de valores. Después cuando llegó Marco, bueno, ya fue diferente, fue un poco más fácil en ese sentido, porque yo llegué a, bueno, primero tenía que buscarme el departamento, todas esas cosas, pero llegar a un lugar donde, en general, primero, llegamos en guerra, trabajábamos 100 horas a la semana, más o menos, era una locura, y estábamos todo el día trabajando, después un tiempo trabajábamos de noche, me acuerdo. Sí, pero empezábamos de las 4 de la tarde a las 6 de la mañana. Algo así, sí. Y a veces empezamos a mediodía hasta las 6 de la mañana. Sí, y una cosa que me impresionaba mucho es que los americanos tienen ese orgullo, son muy nacionalistas, entonces ellos se ponen su camiseta con la bandera y vamos Estados Unidos y en fin. Pero, por ejemplo, la gente cuando van a hacer estas charlas motivacionales a las compañías, la gente que iba a dar charlas motivacionales a la compañía donde trabajamos eran los militares. Y los militares, en vez de decirte, bueno, para ellos el producto era la metralleta, ¿cierto? Entonces, cuando ellos nos decían, miren, si ustedes se equivocan en el láser de la mirilla, no sé cuántito, X3, no vamos a cumplir nuestro objetivo, que era, en vez de matar 1000 personas, íbamos a matar 200 personas. Entonces, para nosotros eso era un choque tremendo. Acompañado con fotos. Claro, entonces no sabíamos qué hacer con eso. Estábamos un poco primero, el choque de valores. Segundo, echábamos mucho de menos a la familia también. Es normal cuando tú sales del país el primer tiempo sentirse así, bueno, Marco no, yo sí. Echábamos mucho de menos a la familia y además vivíamos en las condiciones que vivíamos, que no había ninguna integración. Las otras parejas que habían, los otros matrimonios que habían de chilenos o de no chilenos, en general no les gustó el hecho que nosotros dos trabajáramos para la compañía. En todos los otros casos era el marido el que trabajaba para la compañía y la señora hacía trabajos ayudando, sí, como ayudando en el hospital, ayudando en el colegio. Entonces era la primera pareja en que los dos trabajaban. Entonces por supuesto que hubo resistencia y en ese sentido como una segregación. Ellos no nos invitaron tampoco nunca a integrarnos al mundo en el que vivíamos. Entonces nosotros vivíamos en un mundo aparte de vivir solamente en este tren de hacer metralletas y... partes de tanque, partes de minas, partes de pistolas, claro. Partes de... Entonces, después de un año casi, bueno, yo en ese tiempo quedé embarazada, entonces nos tuvimos que como... tomar la decisión, ¿qué queríamos? ¿Queríamos que nuestros hijos nacieran en este ambiente y crecieran ahí? ¿O buscar algo que realmente nosotros estuviéramos tranquilos y estuviera de acuerdo con nuestros valores? Sí. Porque una cosa que a mí me llamaba mucho la atención era que los fines de semana cuando trabajábamos, los dueños de la compañía muchas veces iban con sus hijos, sus nietos, lo que sea, y agarraban partes de pistola, partes de armas, y jugaban por toda la compañía a los soldados. Y se mataban y se tiraban por todas partes. Y yo cuando los veía pensaba, ¿y si estos niños supieran que lo que tienen en las manos realmente mata de verdad? Pues yo creo que lo sabían, lo que pasa era chocante. Es otra cultura. Yo no digo que sea mala, pero en esa ciudad donde estábamos, bueno, había mucha gente también, en general en Estados Unidos, la gente, como hay mucha gente que no tiene tanta educación tampoco. Hay ciertas ciudades que son muy bien educadas y que hay mucha gente en ese sentido y que van a las universidades y tienen acceso. Hay otras ciudades que son pequeñas que tienen poco acceso, como donde nosotros estábamos, que era la gente que es lo que le llaman los redneck, que es como, no sé cómo se dice redneck en español. Cuello rojo.
Sí, no, pero en el sentido, como gente muy tradicional, muy de... Gente de campo sin educación. Exacto. Gente que trabaja el campo sin educación. Entonces, en un año decidimos, ¿qué decidimos? Decidimos que era tiempo de formar es decir, de recibir a nuestros hijos, no en Estados Unidos. Realmente nos dimos cuenta de que Estados Unidos es un país que realmente se creen que son los número uno, saben que son los número uno. Y un dato anecdótico en esa época, en donde nosotros vivíamos, que era a 3 horas de Nueva York, el 80-90% de los trabajadores de la empresa no tenían ni idea dónde quedaba Nueva York, y el 11 de septiembre se enteraron que existían unas torres gemelas en esa ciudad. Era increíble, la gente no se interesa, porque ellos... Son el centro del mundo. Pero también hay que tener cuidado en el sentido de que uno tiene que... Nosotros tratábamos de hacer vida y de integrarnos a la vida donde estábamos. Tratábamos de participar en todo, porque en el fondo eres tú el que te tienes que integrar, claro. Eres tú el inmigrante, y tienes que hacer como los demás hacen. Pero además nos enfrentamos a esa poca cultura de la gente. Entonces eran súper amables y todo, pero la gente en general, los americanos, nos aceptaban bien. Sobre todo que nos aceptaban, una cosa súper divertida, es que Marco tiene la piel más oscura. Entonces para ellos era el cafecito. Y era Castel. Claro. Entonces la gente, que había mucha gente negra, lo aceptaban a él, pero ellos no me aceptaban a mí porque yo era de piel blanca y mi apellido Gray, entonces era como, no, tú no eres de mi historia. Pero en conjunto nos aceptaban. Los que no nos aceptaron fueron los chilenos, que era ese celo profesional increíble. Sí, que fue muy feo en ese sentido. Entonces decidimos, ok, ¿qué hacemos ahora? O nos devolvemos a Chile o seguimos patiparreando fuera de Chile. Y Marcela dijo, yo tengo familia en Canadá, me quiero ir a Canadá. Y fuimos de visita a Canadá en diciembre. Claro, cuando estábamos en Estados Unidos vinimos de visita a Canadá. Para saber cómo eran. Y realmente el cambio fue tan grande de la acogida que tuvimos acá, todo lindo, la gente mucho más educada, mucha más diferencia en los tipos de comida. Una cultura parecida a la chilena, parecida en el sentido de la familia, pero también... Pero eso solamente en el lado francés, sí. Porque el lado inglés es exactamente igual a Estados Unidos. No es igual, pero un poco parecido. Sí, un poco más educado que Estados Unidos, pero muy parecido. Pero son más integradores. Y después con el tiempo uno aprende que en realidad el integrarse, sí, depende de uno. Va en uno. Es decir, uno cuando sale del país, lo primero que tiene que dejar atrás es el chilenismo, el patriotismo, todo eso, porque es decir, uno siempre lo va a tener. Pero uno cuando se va a otro país a empezar su vida, tiene que vivir ese país. No tiene que vivir en el país que vivía antes. Hay que realmente integrarlo con tu vida. Uno tiene que integrarse, tiene que ser parte, tienes que compartir con la gente de ahí y también entender por qué hay gente que no le gustan los inmigrantes, por qué sí le gustan los inmigrantes. Sí. Y hay muchas cosas, haciendo el link con lo que estudiamos y esto, hay valores que vienen de la universidad. Hay otros valores que, a pesar de que tú aprendes a través de las carreras, esto del esfuerzo, de volver a mirar las cosas con otros ojos, de darte un espacio, una pausa para volver atrás y hacer un análisis de lo que estás viendo. Todas esas cosas que las hemos visto cuando estudiamos en la universidad y con el ejemplo de algunos profesores, las aplicamos ya sea en la parte técnica de nuestra vida como en la vida profesional. Entonces, nos ha servido muchísimo trabajar en equipo. Nosotros, como pareja, es eso lo que hacemos, es trabajar en equipo. Algunas veces nos tocó trabajar juntos y otras veces, bueno, la mayoría del tiempo no, pero nos ha tocado trabajar en compañía juntos. Y es parte de la profesión, de los valores que nos dio la profesión. Y saber separar justamente eso, cuando estamos trabajando,
en el mismo trabajo, en la misma empresa, separar lo que es matrimonio a lo que es trabajo. Sí, no llevar el trabajo a la casa, porque esa parte es difícil, pero uno lo aprende. Claro. Ah, Y bueno, y lo otro, lo que nos da, sobre todo la educación amplia que nos da la ingeniería mecánica, es el poder adaptarse a cualquier tipo de trabajo. Nosotros cuando nos decidimos venir a vivir a Canadá, postulamos como inmigrantes permanentes. No hicimos los estudios necesarios para saber qué se necesitaba para convalidar nuestros títulos. sí, en Que eso nos es faltó. importante cuando ustedes, si algún día alguien decide partir a otro país, averigüen sobre todo cuáles son los reglamentos con respecto a la profesión. Casi siempre hay un colegio de ingenieros o algo así que les puede informar y decir, ok, para que tú puedas trabajar en este país necesitas tal y tal y tal proceso, tal certificado o tal... Eso nos faltó a nosotros cuando llegamos acá. Claro, porque como nosotros salimos a Estados Unidos con una visa para trabajar como ingeniero, para nosotros fue como... nos van a aceptar en otra parte. Si nos aceptaran en Estados Unidos, ¿cómo no nos van a aceptar en Canadá? Y en realidad en Canadá nos cerraron, para trabajar como ingeniero, nos cerraron todas las puertas. La otra cosa era el francés. Bueno, cuando tú haces la postulación a Canadá, no es obligatorio. No, sí, pasamos un examen en francés, ¿no? No. Pero verbal. Ok. Pero otra vez te enfrentas a esa situación en el sentido que tú vienes y dices, pero yo hablo inglés. Pero en realidad eres tú el que viene a este país, que es de partida un país súper acogedor, en el sentido, es un país construido de inmigrantes. Y a pesar, igual hay racismo hay en todas partes. No piensen que no hay racismo, hay en todo el mundo. En Chile también. En Chile también, sí, sobre todo con el tiempo de ahora que hay más inmigrantes. Ustedes en Chile se ha vuelto el Canadá de Latinoamérica. Entonces, uno el que se tiene que integrar, pero también la gente como canadienses, y lo que les va a pasar a los chilenos es que tienen que dar esa oportunidad a la gente de demostrar que nosotros vinimos acá para hacer familia, para hacer para hacer un aporte a la sociedad. Exacto. Con nuestra educación. Con nuestro trabajo, con todo. Con nuestros valores y con todo lo que traemos todo lo que traíamos en nuestras maletas. Y no crean que es fácil. Al principio, yo me acuerdo, mis hijos siempre se ríen, nuestros hijos, se ríen siempre de eso, porque yo les cuento que uno de los primeros trabajos que yo tuve acá fue en una panadería. Bueno, panadería, pastelería le llaman acá. Y yo dije, ¿cómo no voy a ser un ingeniero mecánico, ser capaz de hacer un trabajo en una panadería? Vender pan, es tan fácil vender pan. Exacto. Pero cuando tienes 60 tipos de pan diferentes... Que la pastelería y la panadería francesa, oh my God, qué terrible. Me pedían un pan de bla, 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 y yo les daba, para no sentirme mal, les daba cualquier cosa. Hubo tanto reclamo de la gente de que yo les vendía cualquier cosa que no me duró ni 2 semanas el trabajo. Me sentí tan tonta. Fue el peor trabajo de mi vida, el peor trabajo de mi vida. Porque yo lo subestimé en ese sentido, porque dije, súper fácil. En vez de prepararse. Mi primer trabajo aquí en Canadá fue en una tienda como el Home Center en Chile, sí. Siendo reponedor de materiales de construcción en la noche, lo que me permitió aprender el nombre en francés de todos los materiales de construcción. Al poco tiempo pasé a ser el supervisor de despacho de las órdenes, y después de eso me puse a trabajar en la parte de construcción sin hablar nada francés, pero me sabía todos los nombres de los materiales en francés y los podía reconocer todos. Es cierto. Y gracias a los estudios de la Santa María y de la Católica y los dibujos técnicos y todo, en construcción me fue muy bien, porque aplicar todos los conocimientos de fluido, de gas, de todo, que aquí la gente realmente me miraban con una cara y decían, pero ¿tú cómo sabes eso? Sí, eso es lo que yo encontré. La educación que nos dio la escuela mecánica, si yo lo comparo con lo que yo veo a los ingenieros que estudian acá, no digo que sea mala la de acá, para nada. Lo que pasa, yo encuentro que es muy completa la que nos dio la Universidad Católica. Nos preparó en muchos ámbitos, y en ese sentido yo me siento privilegiada porque tengo esa capacidad de
de mirar diferentes aspectos en mi trabajo, y eso es lo que más les ha gustado en lo que yo trabajo ahora. Como Bueno, decir, mirar por afuera de la caja. Claro. Después Marco y yo nos fuimos a trabajar, bueno, ese fue como mi primer trabajo técnico en realidad, que nos fuimos a trabajar a una fundición de metales, y es ahí cuando yo les decía lo de los materiales y todo. Aprendí tanto, y ahí fue donde descubrí mi amor por la aeronáutica, que en realidad yo también empecé trabajando como inspector. Como inspector, así, de control de calidad. Pero claro, rápidamente la gente, porque al final depende de uno buscarse esas oportunidades, pero también tiene que haber una persona o alguien o algo o varios que tengan esa capacidad de ver si hay alguien que tiene potencial. Porque si hay gente que es absolutamente contraria al cambio, y por más ideas que tú tengas, va a ser difícil que te acepten. Pero hay que, como muchas veces les decimos a nuestros hijos también, uno no tiene que esperar sentado que esa oportunidad se aparezca. Uno la tiene que buscar, y sí. Uno tiene que, si hay algo que no resulta, es justamente salir de la caja, mirar afuera y lograr que la otra persona acepte el cambio. Sí. De otra forma, pero siempre buscar la solución a Yo me acuerdo cuando entré a trabajar a Bombardier, que es la otra compañía aeronáutica, una mujer me hizo un comentario, una gerente, de una reunión, porque yo tenía que dar mi punto de vista técnico y estábamos en la reunión. Bueno, y está siempre la gente que está sentada alrededor de la mesa, y la sala era grande, entonces había toda la gente que normalmente es el soporte técnico que se sienta como alrededor de la sala, pero no en la mesa. Cuando terminó la reunión, yo siempre no quería siempre quiero pasar como entre el montón, así, desapercibida. Entonces me senté en la orillita pegada a la pared, y cuando di mi opinión y qué sé yo, bla, 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 bueno, cuando terminamos la reunión y la gerente se me acercó, que me llamó la atención y me dice, me dijo, te voy a decir algo, me dijo, la próxima vez te vas a sentar en la mesa. Y yo le quedé mirando y le dije, ¿por qué? No, es que me da como vergüenza, una cosa así. Y ella me dijo, tú tienes algo que decir, y cuando uno tiene algo que decir, te tienes que buscar la oportunidad para decirlo. Como mujer, te tienes que sentar en la mesa. Siempre se me quedó eso dando vuelta en la cabeza, y ahora siempre me siento de las primeras en la mesa, y siempre estoy... Yo me sigo sentando atrás de la pared. Y siempre cuando tengo la oportunidad, o sea, cuando yo me hago la oportunidad, incluso si a veces tengo que hacérmela, porque tenemos que hacer eso, tenemos que buscarnos estos momentos de decir, pero tampoco uno tiene que decir algo por decirlo, hay que ser inteligente en ese sentido, hay que saber cuando uno tiene que dar un aporte que sea con valor agregado, ¿cierto? Claro. Ok. Esos son mis aportes, sí. ¿Quieres hablar algo de tu trabajo ahora? De mi trabajo, bueno, no, de lo que hemos pasado aquí, yo partí desde reponedor, pasando por electromecánico, gracias a los 3 cursos de electricidad que tuve en la escuela en la Católica, en la escuela mecánica, que a mí eso me ha abierto una cantidad de puertas. Sí, y yo odiaba, la versatilidad. Claro, yo odiaba la electricidad. Uy, sí, pero es súper fuerte. La neumática, pero esa era una de las cosas que nos gustaba. Claro. Con Hermann Herning. Y ahora, bueno, a llegar hasta esta empresa de iluminación que hace todo tipo de luminarias arquitectural, que son de edificios, moles, cosas así, todas esas luces locas que uno ve en los espacios públicos, se hacen en esta compañía, que es la segunda o tercera más grande de Canadá o de Norteamérica. Sí. Y un trabajo bien interesante, hay que ocupar mucho la cabeza, y mucho, más que los conocimientos, es los recursos que nos dieron para buscar la solución. Sí, a mí también me pasa lo mismo. Yo empecé con la aeronáutica. Verena, solo un check
the time. ¿Estamos bien con el tiempo? Se está acortando el tiempo. me Se está acortando el tiempo, sí. Ok. 10 minutos. No, Ok, ya estamos cortito. Cortito, entonces. Nos pusimos viejos y dimos mucho la lata. Ya, termina. La oportunidad, bueno, cuando trabajé en Bombardier aprendí mucho más de aprendí lo que hago ahora, que es un especialista francés que me lo enseñó, y era un grupo que solamente es un grupo de ingeniería que se trabaja cuando tú empiezas un avión. Cuando tú construyes el avión, lo primero que haces es la parte que hago yo, que es un especialista en GD&T, o que hago el análisis de las superficies de vuelo. ¿Okay? Eso no lo vamos a hablar hoy día, lo vamos a hablar a lo mejor en un futuro, vamos a ver, porque es mucho más técnico y es diferente, no se enseña en Chile porque no es el mismo... En Chile no se fabrican aviones. No se fabrican aviones, o sea, bueno, estaba el Pillán en ese tiempo, y yo me acuerdo que fui, pero no es la cantidad. Aquí es como que hablamos del core, es los aviones. Increíble. Hay un millón de compañías que hacen, y después sí, exactamente Airbus. Después de Bombardier, que yo trabajé para los aviones de los jet business, que son los aviones de la gente rica. Es una cosa impresionante los aviones por dentro, una cosa impresionante. Grifería de oro alguna. Ajá. Y ahora trabajo para Airbus, que Airbus es la compañía más grande de aeronáutica, una de las más grandes en el mundo, que no solamente hace aviones, sino que hace helicópteros, es militar. Marcela, Marcela, ¿Sí? estamos con un problema de imagen que perdimos la cámara. Entonces, danos un segundo para que aquí nuestro perillero, ahí ya volviste. ¿Ya volvimos? Ya, perfecto, listo. Okay. Ya, bueno, entonces, lo que les decía es, yo trabajo, espérate, déjame... Muestra el video. Estoy con... Ahí salí. Ok. Lo que ahora hago es, trabajo en una compañía Airbus, que es una multinacional y hay mucha gente, trabaja, ahí están los helicópteros, la militar, aeroespacial, que es distinta, que es todo lo que es la NASA y eso, aeronáutica es los aviones. Yo lo que hago es mucho análisis de las superficies de vuelo. Entonces, pero yo soy la única persona que hace eso aquí para Airbus. Y es un trabajo súper específico, así que si algún día quieren, yo les voy a explicar. Ahora, lo que queríamos hacer un poquito era mostrarles un video bien cortito. Vamos a salir de la presentación. Ella revisa las superficies de vuelo y da, ¿cómo se llama? Si Marcela no autoriza que ese avión se ensamble, no se puede ensamblar hasta que cumpla todas las condiciones que sean aprobadas por la señora Marcela. Sí. Bueno, entonces, no los veo, dice. ¿Hay algo con el video de nuevo? ¿No? ¿Verena? Sí, no sé, hay un... A ver, el caballero de las perillas. Dice, ahora está bien. Okay. Ahora está bien. Bueno, pongo el video entonces. Sí, el video. Es un video de mi trabajo, ¿ok? Ustedes se van a fijar, todas las piezas que vienen para armar el avión completo vienen de distintas partes del mundo. Lo que yo hago es analizar las superficies de vuelo o las superficies de contacto entre cada una de las piezas. Cuando digo piezas me refiero al fuselaje, a las alas, a los alerones. No a cada piecita chiquitita, sino que a lo grande. A lo grande, exacto. Vamos a ver. Como es doña Marcela Grey. Sí. ¿Se ve? Sí. Estamos bien.
Ya, chiquillos, eso es, para que vean, volar alto. Lo que hay que ver, Verena, vemos las preguntas. Sí. Hay un montón en la discusión, pero las preguntas... Hay 4 y suficiente. Eso. A ver. Sí, No, pero hay dice varias Verena que ella va a leer las preguntas. preguntas. A ¿Tú ver, no lees las primero preguntas? Q&A, pregunta Patricio Aros. ¿Existe alguna diferencia en el título de ingeniero mecánico o ingeniero civil mecánico en el currículum internacional? Y también, ¿cómo es el tema de la homologación de título en Canadá? No hay ni... Hay una diferencia... No, aquí no se estudia ingeniería civil o ejecución o mecánica. Hay una sola carrera. Cuando te hacen la evaluación, cuando vienes de afuera, te hacen la evaluación según la cantidad de ramos y los créditos que eso significa. Entonces ellos te dicen, ok, tú hiciste esta carrera que tiene tantos créditos, te equivale a una ingeniería de 3 años. Eso es más o menos, claro. O te equivale a una ingeniería de 4 años, depende de los créditos, pero es la misma ingeniería. Es decir, son ramos más específicos, son realmente ramos más hacia la carrera. La ingeniería civil mecánica abarca un poco más. Entonces, esos ramos que son de más, no los contabilizan. Exacto. La otra cosa, para trabajar aquí en general como ingeniero mecánico, tienes que pertenecer a la escuela, al orden de ingenieros de mecánica. ¿Al colegio? Sí, es un colegio. La única manera en la que tú no necesitas pertenecer y que puedes trabajar es trabajando como yo en aeronáutica. No necesitas pertenecer al colegio de ingenieros, porque las reglas de aeronáutica son internacionales. Claro, y la validación de los títulos es de acuerdo a exámenes que se dan en la escuela de ingenieros de acá. Sí. Lo importante que acá, como estamos en Quebec, es francés. Así que si quieren trabajar, y cada provincia, las 11 provincias que hay en Canadá, tiene su propia escuela de ingenieros y uno tiene que validar su título en la provincia que esté. Exacto. Y si después se quiere cambiar de provincia, tiene que hacer el mismo, revalidarlo en la provincia que esté. Normalmente no se hace el proceso completo de nuevo, pero se hace como una equivalencia. La equivalencia, sí. El más difícil es la primera escuela de ingenieros, sí. Pero si uno parte por una inglesa y se viene a trabajar a Quebec, te van a pedir una entrevista en francés o algo así, seguramente. Y un examen en francés. Sí. Bien. Otra pregunta es, ¿por qué, Marcela, te cambiaste de Bombardier a Airbus? Una pregunta muy interesante. Primera cosa, fue un accidente. Bombardier, Airbus tenía una persona que hacía mi trabajo antes y esa persona decidió renunciar porque quería hacer un proyecto personal y cuando se dieron cuenta, hasta que llegó tarde, en el fondo se encontraron sin la persona y no podían hacer nada, no podían aceptar las alas que venían de Irlanda, no podían aceptar los fuselajes que venían de China. Entonces, ¿qué pasó? Le preguntaron a Bombardier si ellos tenían alguna persona que hacía ese trabajo. En ese tiempo éramos 2 en Bombardier. Entonces, le pidieron a préstamo a Bombardier, le dijeron, ¿me puedes prestar una persona? Entonces, me pidieron a mí porque yo vivía más cerca. Entonces, yo me fui a Airbus y por un tiempo prestada, pero a las 2 semanas el director de la compañía se me acercó y me dijo, si tú quieres quedarte, yo te hago una oferta. Y a mí me gustaba mucho hacer lo que estoy haciendo ahora, entonces dije, me quedo. Mira, hay hartas preguntas, Marcela, así que vamos a avanzar. Mira, ¿qué tipo de aviones trabaja generalmente? ¿O en qué tipo de aviones trabaja generalmente en Airbus? En este minuto yo trabajo en aviones comerciales, pequeños, que son de pasajeros, de 100 pasajeros a 150 pasajeros. El avión, el Airbus tiene una gran gama, pero aquí en Canadá solamente se hace el más nuevo, que es el de 100 a 150 pasajeros. La ventaja que tiene este avión es que tiene el sistema que ningún otro avión tiene, es el purificador de aire.
Entonces, cuando Comenzó la pandemia. cuando comenzó la pandemia, el único avión que tenía permiso de volar era el Airbus A220, que es bueno para nosotros. Purificador. ¿Y qué tiene de especial ese sistema de purificación? Purifica bacterias y virus, tiene un sistema de recirculación, de evacuación de aire y de reutilización muy bueno. En cambio, los otros aviones tienen solamente el sistema de recirculación del aire. Entonces, siempre está circulando el mismo aire. Bien. Mira, Álvaro Pardo hace una pregunta bien interesante que yo creo que sería bueno que contaras un poquitito más, que es, ¿cuál es el nombre del área al que te dedicas en Airbus? Saludos, de Álvaro Pardo. Se llama, en español, gestión... De control dimensional. Pero dilo en inglés. Se llama Dimensional Management o GD&T Specialist, que es, GD&T es, llegó la prole. Solo les vamos a decir que se calmen. Significa la gestión de las tolerancias. Lo que hago es, por ejemplo, cuando tenemos un assembly, ¿cierto? Un ensamblaje de piezas, lo que yo hago es la evaluación de todas las tolerancias que van con el conjunto de piezas para saber si físicamente vamos a poder ensamblarlas. Es como una manera virtual de hacerlo. Entonces lo que yo hago es, hago el análisis de las tolerancias, todo las matemáticas, geometría, trigonometría y qué sé yo. Y cuando ya decimos, ok, se puede, se aprueba. En el caso de que ya el programa está funcionando, lo que hacen es, me mandan una nube de puntos, un cloud, que es como un láser, una imagen fotográfica en 3D. Hemos tenido invitados a nuestra feria industrial, gente que trabaja en eso. Nube de puntos, etcétera. Faro, por ejemplo. Sí, entonces me envían eso. Lo que yo hago es lo importo y trabajo con todas las piezas al mismo tiempo. Entonces hago el ensamblaje virtual de los alerones o de las alas con el fuselaje. Y yo puedo saber si piezas que vienen de España o vienen de China o vienen de... cuánta margen de tolerancia tengo para saber si las puedo aceptar o no cuando tienen no conformidad. ¿Y cuánta gente trabaja en esa área contigo? Sola. ¿Eres la única? Soy la única, sí. Qué responsabilidad, ¿no? Sí, es mucha responsabilidad porque... No tomen el avión. Es mucha responsabilidad porque tienen que pensar que tenemos responsabilidades civiles también. Entonces, si yo acepto algo, bueno, se aceptan cosas que son fuera del límite de las tolerancias, pero cuando hacemos tolerancias, estudios de tolerancias, es como cuando tú haces construir un puente, ¿ok? Siempre tienes un factor de seguridad, se llama. Claro. Entonces tú lo que pones en un dibujo o en un diseño es un porcentaje de la capacidad que realmente el assembly puede aceptar. Exacto. ¿Cuánto tiempo lleva a ser un avión comercial? Pregunta Heriberto. Casi un año, un poco menos. Lo que pasa es que no se hace un avión a la vez, se hacen varios a la vez. Entonces se dice la cadence, que es como ¿cómo se dice? ¿La cadena? Sí. Entonces tienes varias líneas de producción. Si ustedes se fijaron en la pantalla, habían como 5 líneas de producción en el video y pasan de un puesto al otro de manera independiente. Entonces, primero, en el primer puesto se hacen los fuselajes, porque el avión se divide como en 5 partes, los fuselajes. Y primero se hacen los fuselajes, después se hace, en el segundo puesto se le ponen las alas y los alerones, y luego en el tercer puesto se le pone el landing gear, el tren de aterrizaje. Y luego el avión se baja y se hace rodar en el tren de aterrizaje, porque si no, todo el resto está hecho en robot. Bien. Y ahí se le pone un motor. Sí, ahí se le pone el motor. Ignacio Salinas, que es alumno nuestro, dice, ¿en qué trabajaban aquí en Chile antes de irse a Estados Unidos? Yo creo que eso salió en la presentación por ahí. Sí. Después dice, si llegaron a Estados Unidos hablando inglés o era un requisito,
cuál fue el proceso para entrar a trabajar a Airbus, yo creo que por ahí, y después algo más específico que pregunta Ignacio es si están trabajando en algún proyecto a largo plazo en estos momentos. Sí. ¿Quieres tú contestar primero? No, tú. Vale, Marco trabajó en Cietel, en Brinks, en Chile. Yo trabajé en Sandvik. ¿Qué más? Sí, estamos trabajando en proyectos. Yo trabajo en proyectos, hay algunos que puedo contar, otros que no puedo contar. Pero la mayoría son de optimización de tolerancias. Tiempo, sí, exacto. Entonces, lo que yo hago es como una, ¿cómo se dice cuando se dice? La reingeniería. Sí. Se dice reingeniería. Lo que veo es lo que tiene mal, ¿cierto? Y luego, ok, cierto que aceptamos un cierto margen, cuánto es el impacto que tiene esto en el assembly, cuánto costo tiene eso, y luego vuelvo y digo a la ingeniería, ok, podemos aumentar las tolerancias hasta cierto valor, y luego hay que negociar con los suppliers, con los proveedores, si están de acuerdo con eso, porque siempre cuando cambiamos una tolerancia, significa un costo de producción, porque ellos tienen que cambiar herramientas, tienen que cambiar jig, tienen que cambiar ciertas cosas, entonces no es tan fácil llegar y cambiar una tolerancia. Entonces se toma, mira, imagínate, recién tuve la aprobación de uno que empecé hace 1 año y medio, así que se demora, sobre todo en aviones se demora porque hay que probar que no tenga un impacto aerodinámico en el avión. Claro. Rodrigo Trigo pregunta, ¿cuánto tiempo le tomó especializarse en aeronáutica? ¿Cuál es el camino? ¿Cuánto tiempo? Pero todo el tiempo que trabajé, yo te diría 2, 3 años. ¿Qué trabajaste también? En Alpha Casting, primero aprendiendo materiales. Claro. Porque no es solamente, cuando tú aplicas las tolerancias, tienes que absolutamente saber qué tipo de material estamos trabajando, tienes que saber cómo se comporta, si es resistente, si es elástico, si es... O sea, hay que estudiar harto de materiales aquí. Sí, hay que saber bastante, porque tú... Le estoy haciendo publicidad al director de la escuela que hace clases de... Tienes que saber de materiales, tienes que saber de dibujo técnico, tienes que saber de proyectos, porque en el caso mío, como yo hago mi trabajo sola, entonces yo hago mi planificación del trabajo. Entonces yo hago los seguimientos, tienes que saber absolutamente inglés, mínimo, si tú quieres trabajar fuera del país. Yo creo que en Chile también es un valor agregado eso, siempre poder desenvolverte en otro idioma. Sí. Pero ¿cuánto tiempo te demoraste? 3, 4 años en meterte directamente a la meterme aeronáutica. en esa especialidad. En la aeronáutica yo creo que depende de dónde, en qué ramo vas a entrar, o sea, en qué ramo, en qué... ¿Cómo rama. se dice? Sí, eso. ¿En qué rama te vas a meter? En el sentido si es de producción, si es de ingeniería, si es 2 o 3 años más o menos, especializarse en la aeronáutica. Bien. Y después hay un anónimo que pregunta, Marcela, sabiendo las ventajas entre un material u otro, ¿varía mucho el análisis de un fuselaje o la superficie de vuelo entre un material compuesto o un aluminio? Esta es una pregunta ya más técnica. Sí, nos varía muchísimo. De hecho, el material compuesto en el avión solo se usa en el cockpit y en el tail cone, que es la parte del principio del avión y la parte final del avión. ¿Por qué? Porque tiene ciertas resistencias, propiedades que son diferentes al aluminio. El aluminio es mucho más fácil mecanizarlo, es muchísimo más liviano que el compuesto. Mecánicamente, si yo hago un rework, ¿cómo se dice un rework? Si yo lo retrabajo para arreglar algo que está mal, el aluminio es mucho más fácil hacer, lo podemos soldar, lo podemos hacer. El compuesto también se puede hacer, pero es mucho más caro también. El aluminio es más barato. Rodrigo Trigo dice, qué genial, son muy inspiradores. Feliz participaría en más charlas de ustedes, gracias por compartir su experiencia. Y después hay otro testimonio, otras palabras muy bonitas de Marcela Auger. Sí, a ella yo la conocí en la universidad, sí. Ella dice, gracias. Más joven, sí, 1 o 2 años más antes.
No, ella era mucho más joven que tú, era por promociones, tú ya estás en otra etapa. Pero es entretenido verlo. ¿Sabes qué? Nosotros Marcela, pero quiero leerle las palabras de Marcela. Dice, gracias a ambos por contarnos su experiencia profesional y de vida fuera de nuestro país. Te felicito, Marcela, por tu trabajo. Un gran orgullo para las mujeres de nuestra Escuela de Ingeniería Mecánica. Cariños a ambos, su colega y exalumna de la escuela, Marcela Auge. Súper, me encanta eso. Además, me encanta poder ser capaz de ver, de poder dar de vuelta esto a la universidad, si podemos motivar a la gente y decirle, esto es súper bien, la carrera, yo no podría haber elegido mejor carrera, realmente. Qué mejor que esto. Bueno, yo creo que vamos a quedar hasta aquí. Ya hemos respondido y comentado las preguntas. Hay una pregunta que dice, Airbus trabaja con la ESA, ESA, Sí, que la verdad. esas ¿sí? son las normas, son una de las normas, pero ya. la ESA creo que es europea. Sí. Es europeo. Tenemos que hacerlo, depende de dónde el avión va a volar, no es dependiendo del valor del avión donde se construye. Siempre el avión donde va a volar es donde las reglamentaciones son aplicables. Entonces, si nosotros, la mayoría de nuestros aviones vuelan en todas partes, así que tenemos que aplicar las reglas de todo el mundo. Bien. Bueno, yo creo que con esto también aquí Fernando Álvarez, ¿no? Del Centro de Exalumnos de la escuela, también quiere felicitar y agradecer a Marcela y a Marco. Fue muy inspirador escucharlos y me divertí bastante. Un abrazo a ambos. Muchas gracias. Bueno, con estas lindas palabras de Fernando del Centro de Exalumnos, les doy las gracias a todos los que estuvieron aquí presentes y a nuestros dos queridos exalumnos. Y con esto nos damos por finalizada nuestra primera charla MEC. Gracias por la oportunidad. Sí, gracias por Ustedes no se vayan. No se vayan. Nosotros nos quedamos acá. ¡Nos quedamos en pantalla! Chao. Fernando te manda a decir que el cockpit tiene que ser de composición. Solamente eso. Gracias por el aporte.